Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de vídeos de seguimiento de mercados. Bienvenidos a tiempo real. Lo primero, agradeceros estar ahí semana tras semana y contento de que os sean de utilidad nuestros análisis. Hoy es un programa un poco especial porque llevamos varios días comentando con vosotros que los mercados están como bastante apáticos en ese sentido. No hay muchos movimientos, entonces no tenemos tampoco muchas cosas que comentar. Y por eso hemos pensado, ya lo pensamos, es algo que llevamos pensando desde hace tiempo, en pues hacer un programa distinto. Y lo que vamos a hacer es hablar de otras divisas de las cuales no hablamos habitualmente. Os he de adelantar que no he mirado las divisas para nada, es decir, vamos a abrir el gráfico y vamos a ver con lo que nos encontramos. No hay ningún análisis previo ni nada por el estilo. Pero antes de eso, vamos a ver un poco qué ha sucedido en el mercado de divisas con los majors, con los pares, digamos, más importantes. Y vemos en qué situación estamos de una forma rápida. Vamos a empezar como siempre con el euro dólar. Un euro dólar que, como podemos ver aquí, pues sigue comprimido dentro de esta zona con este importante punto de resistencia que podemos ver aquí, ¿vale? Esto es 1.1842, que son esa zona de resistencia que le está costando romper. De hecho, esta semana hemos visto cómo perdíamos todo lo ganado la semana anterior, por lo tanto estamos entrando en una zona de rango y como podéis ver aquí, las largas sombras nos indican que esta es una zona importante de indecisión. Por lo tanto, ese 1.1843, 1.1845 pues se constituye como una importante zona de resistencia y sin lugar a dudas el nivel a batir por parte del euro dólar. En zonas inferiores pues nos fijaríamos en 1.1612 como primer punto de referencia, porque los demás puntos, las demás referencias están ya bastante más alejadas, estamos hablando de 1.14, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con la libra dólar? Pues la libra dólar ha tenido un desarrollo relativamente parecido. Lo que pasa es que la estructura del gráfico es un poco distinta. Tenemos esta zona clara de resistencia en los 1.3135 y ahora mismo pues el par cierra 1.2907. También pierde el recorrido que ganó el ascenso de la semana anterior y la zona de soporte está en el 1.2772. O sea que seguimos teniendo importantes zonas de resistencia y además aquí una zona de soporte. El par se está encajonando dentro de una zona en la cual podría desarrollar un rango. Lo que pasa es que no olvidemos que la libra dólar tiene encima un punto importante o una característica importante que nunca debemos perder de vista, que es precisamente toda la polémica y todo lo que gira alrededor del Brexit. Las evoluciones del Brexit también están condicionando mucho, evidentemente, pues el movimiento de la libra dólar. O sea que veremos qué sucede en las próximas semanas, muy atentos a cualquier noticia sobre el Brexit, porque podríamos ver cambios importantes en el gráfico. ¿Qué más? Pues vamos a hablar también de dólar yen. Un dólar yen que, vamos a ver, un dólar yen que tenemos también por debajo de esa zona de soporte. Recordar que el dólar yen está, digamos, invertido sobre... vamos a ajustar un poco el gráfico, ¿vale? Porque siempre nos gusta que salga todo el gráfico entero. Vamos a ver si conseguimos ser capaces de... Ahí está. ¿Vale? Así tienes toda la perspectiva correcta. El dólar yen se halla por debajo de la zona de resistencia de largo plazo, esos 106,92 unidades. Ahora mismo tenemos una clara tendencia bajista, se está acabando de configurar, estamos en una zona de transición en estos momentos, muy marcada por este nivel mínimo que marcó pues, el 8 de marzo en plena crisis del COVID con los 101,18, que está bastante más alejada, pero que está marcando muy de cerca pues, esta evolución del precio de la divisa, una divisa que está siempre muy ligada a la renta fija, a la deuda soberana norteamericana, por ejemplo, y a otros activos también interesantes. Es una divisa que es muy interesante seguirla porque tiene influencia y tiene bastantes correlaciones con otros activos del mercado.
105,40 en estos momentos es el valor que nos marca el dólar yen. Como comentábamos, la resistencia de referencia está situada en los 107. Veremos qué pasa esta semana, pero de la misma forma que los pares anteriores, vemos cómo esta semana ha perdido lo ganado en la semana anterior, pero a diferencia del euro dólar y a diferencia de la libra dólar, vemos aquí que el desplazamiento, el movimiento, la vela es de un recorrido mucho menor que en el caso de libra dólar y de euro dólar. Veremos lo que sucede. Nivel de referencia, esas 107 unidades. Vamos también con el dólar australiano. Un dólar australiano que se haya consolidando posiciones por encima de esta resistencia de largo plazo muy importante de esos 0,69. Ahora mismo marca 0,7076. Se ha visto rechazado de una primera línea de resistencia en los 0,7211. La línea de referencia de largo plazo son los 0,77, las 0,77 unidades. ¿Qué deberíamos ver? Pues bueno, después de una consolidación aquí en esta zona, dudando que pierda este nivel de 0,69, podríamos ver alguna visita a zonas inferiores que le permitiría acumular suficientes fuerzas para atacar este nivel más a largo plazo de las 0,77 unidades, que creo que es el nivel de referencia en estos momentos. Si nos vamos más atrás, vamos a ver, vamos a intentar acercarnos, a ver si identificamos. Exactamente. El máximo anual está en esos 0,7413 marcado a finales de agosto. Por tanto, ese es el máximo anual del par. Veremos cómo se desarrolla en esta última parte del año. Pero insisto, nivel de referencia, esos 0,69 de soporte, mucho más alejado, esos 0,77. Esto nos da una relación riesgo-beneficio interesante en operaciones a largo plazo. Por lo tanto, atención a cualquier señal que nos sitúe por encima de esos 0,7211, porque podríamos plantear operaciones con objetivo 0,77, que son unos 500 puntos, y en cambio con stop en los 0,69, que son unos 300 puntos. Por lo tanto, la relación sería de 1,4 aproximadamente de riesgo-beneficio, una relación interesante para ciertos sistemas. Vamos también a hablar del oro, el oro que nos marcó máximos a principios de agosto, superando esa cota de los $2.000 y marcando $2.075. Desde ese momento hemos visto una corrección que no ha desactivado para nada la tendencia bajista de fondo del oro. Como podéis ver aquí, no ha roto ni la primera directriz, que está situada en los $1.843,34 por onza. La primera referencia de soporte serían esos $1.843,34 por onza, aunque es relativamente fácil que en una tendencia bajista de cierta intensidad perfore esa zona. Y la zona real de referencia serían en esos $1.735,56 por onza. Por lo tanto, son $160 por debajo del precio actual. Podemos ver que, a pesar de nuestra impresión de que en los últimos meses el oro está bajista, el oro en el largo plazo sigue estando alcista y con una clara tendencia alcista, además iniciada desde finales de 2018. Esa es la realidad y esa es la importancia que le debemos dar en los mercados a observar gráficos de distinto time frame. Precisamente darnos cuenta de este tipo de cosas y no solo fijarnos en el corto plazo. Esto también influye en el corto plazo, este clima, este contexto alcista que podemos ver en el oro. ¿Qué pasa con el petróleo? Pues bueno, el West Texas ha cerrado a $40,95 barril, cierra en un claro contexto bajista, ha intentado recuperar el gap que abrió por la crisis del COVID en la primera semana de marzo. Inicialmente ha cerrado ese gap, pero ahora vuelve a estar, digamos, ligeramente por debajo. Esta zona de los $42,42 es una zona que se está mostrando complicada de superar y es la primera zona de referencia que podemos tener. Mucho cuidado, porque por debajo no tenemos zonas de soporte de cierta solvencia. Ese mínimo de 36,78 marcaría un poco la frontera. Si rompiera ese mínimo, teniendo en cuenta que venimos también de una zona de gap y todo, podríamos ver caídas importantes que seguramente no llegarían a tocar o a testear este máximo de 9,86, que es el mínimo anual, pero sí que podríamos llegar a perder un 20 o un 30% de lo que tenemos en este momento de valor. Por encima de esos 42,42, la siguiente zona de referencia ya son los $52 barril. Bueno, esto es en lo que respecta
al mercado, digamos, convencional. Mercado convencional. Lo que os decía, bueno, no hay muchas noticias en el mercado convencional, no hay muchos cambios, no podemos hablar de grandes movimientos. Pues vamos a aprovechar para ver otro tipo de cosas, ¿no? Para ver que fuera de esas majors también existe mercado y también existen posibilidades. Quizás los que vivamos en Europa no tengamos ese concepto o esa dimensión, pero evidentemente, por ejemplo, los residentes en países de Latinoamérica, pues su cambio con el dólar es un cambio que les afecta, es un cambio muy importante de cara a su vida cotidiana, también de cara a las inversiones o actividades en mercados que puedan tener. A ese respecto, pues nos hemos planteado, pues bueno, echar un vistazo a esas divisas con las que normalmente nosotros no trabajamos y a pecho descubierto, como os comentaba, sin haberlo visto anteriormente. Para eso vamos a utilizar herramientas que tenemos incluidas dentro de nuestra plataforma para usuarios registrados. Recordad que Trading Desktop es una plataforma totalmente gratuita a la que os podéis registrar y tendréis acceso a esta serie de contenidos adicionales. Y para ello, pues nos vamos a ir en este caso a una zona que está reservada al club de suscriptores, a el gráfico, ¿vale? Y vamos a cargar un gráfico en el cual pues nosotros vamos a poder trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a, por ejemplo, trabajar con... Vamos a empezar con el... ¿Vale? Con el peso mexicano. Vamos a ver, estamos en gráfico diario. Perfecto, gráfico diario. Venga, vamos a ver gráfico diario del peso mexicano. ¿Qué tenemos en el peso mexicano? Bueno, como os decía, la verdad es que no lo hemos mirado, por lo tanto nos estamos encontrando ahora mismo con este gráfico. ¿Qué nos llama la atención de este gráfico? Pues bueno, lo que nos llama la atención de este gráfico... Vamos a ver. Vale, lo que nos llama la atención de este gráfico es... que aquí hay una zona importante de referencia que se rompe el 20 de febrero de 2020. Vemos que el par llega a tocar esos 25,73 unidades de peso mexicano por dólar y ahora mismo estamos en 21,13. La verdad es que el peso mexicano pues está en estos momentos bastante lateral, está consolidando posiciones, pero para mí está peligrosamente cerca de este mínimo de 20,85. Por tanto, vamos a ver qué pasa, porque si entramos dentro de un escenario de revalorización del dólar, es fácil que se perfore esta zona de soporte. En estos momentos pues intercambia esto a esos 21,13 y pues podríamos ver cómo el peso mexicano pudiera ganar peso, o al contrario, que pudiéramos ver nuevas roturas y nuevas alzas que no serían de cierta dimensión hasta que no rompamos esos 22,41 que tenemos aquí, ¿vale? Esta zona 22,41 es una zona que también se muestra pues importante. ¿Qué más? Pues vamos a hablar también del... vamos a hacerlo al revés. Siempre me gusta, normalmente siempre que puedo, dejar al dólar como moneda de referencia. Perfecto, pues ahora vamos con el peso colombiano. ¿Qué podemos decir del peso colombiano? Bueno, pues el peso colombiano, como podéis ver, está desarrollando una clara tendencia bajista. Vamos a ver. Vaya. Pues tiene algún pequeño problema. Vale. Okay. Iniciamos otra vez. Vamos a ver. Vale, correcto.
misterios de la tecnología, a veces juega estas malas pasadas. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues si vemos con un poco, vale, si vemos con un poco de perspectiva, ¿vale? Desde cuando tenemos, desde el punto que tenemos información, vamos a añadirle una media de más largo plazo, como es la de 200. Vaya, con la media de 200 no tenemos suficientes valores. Bueno, es el inconveniente de trabajar con divisas que no son las majors, ¿no? Muchas veces tienes dificultad en encontrar pues valores histórico, etcétera, etcétera. Prometemos que esto lo vamos a estudiar con detenimiento porque creo interesante analizar todo este tipo de valores y por tanto buscaremos la manera de poder acceder a toda esta información. Vamos a ver. No. Bueno, hoy vamos a hacerlo así y luego ya en los próximos días veremos a ver cómo trabajamos con esta información. Lo que os decía, si hicierais una media a más largo plazo, como podéis ver, el contexto en el peso colombiano dólar es claramente bajista, por lo tanto es claramente favorable al peso colombiano. El peso colombiano el dólar se está apreciando respecto al peso colombiano, que ahora mismo, pues imaginaos, está en 0,0002. Es decir, pues bueno, una valoración muy baja que es típica de países con una alta inflación. Si ponemos aquí el bolívar venezolano, ni os cuento, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué podemos decir de este peso colombiano? Pues bueno, este peso colombiano tiene una zona importante de resistencia en estos momentos que se hallaría en estos 0,0002796 o 0,00028, que delimitaría muy bien la zona de ventas de la zona de compras. Yo en principio, mientras no superara este nivel, no pensaría en ponerme largo en este par, porque el contexto bajista yo diría que es claro en este momento. Por debajo, evidentemente aquí hay una zona de resistencia importante, los 0,0025. Mientras no pierda esos 0,025, podríamos estar hablando de una zona de rango. Atentos, por lo tanto, al próximo mínimo que nos puede acabar marcando. Vamos a ver también el peso, no, pero bueno. Aquí tiene que estar. A ver, porque a veces además se ha aparecido antes. Vamos a ver. Estos son calculados, ¿eh? Los calculará en función de otros cruces, supongo. Bueno, evidentemente si nos vamos al peso argentino, pues poco tendremos que ver, ¿vale? Veamos aquí. Muy bien. El peso argentino, pues evidentemente con la situación del país, como podemos ver, la devaluación es una devaluación constante y no tiene mucho secreto. Aquí está. ¿Qué tenemos con el peso uruguayo? Bueno, pues el peso uruguayo nos ofrece ahora mismo una importante zona de soporte que está delimitada por esta zona sobre los 0,022 y el mínimo este de 0,0
0,20, que es un mínimo que lo que vemos aquí, al menos nuestra información, es prácticamente un mínimo, digamos, histórico. Por tanto, vemos como aquí también el dólar se está revalorizando. Vemos una revalorización de meses y meses del dólar respecto a todas estas divisas, que entiendo que debe ser la tendencia habitual, debe ser la tendencia habitual. Pero bueno, creo que en estos momentos pues se está mostrando en su máxima expresión. Vamos a ver. Peruvian, exacto. Aquí. ¿Vale? ¿Qué tenemos con el peso peruano? Pues bueno, el peso peruano, otra de estas monedas, pues que evidentemente seguramente la operativa debe estar concentrada en precisamente naturales o residentes en Perú, que son los que tienen interés en comerciar con esta moneda, ¿no? Pues bueno, vemos aquí una importante vela impresionante con un spike de alucine hasta los 0,3062, cuando ahora mismo nos está marcando 0,2789. Un par también con una clara disposición bajista, como podemos ver aquí, de muy largo plazo, aunque vemos aquí una cierta tendencia alcista, vemos cómo realmente el par está en zona de mínimos y por tanto seguimos con un claro contexto bajista. Bueno, pues hemos visto un poco, hemos echado un vistazo rápido a todas las divisas de países latinoamericanos. Lo haremos de vez en cuando a partir de ahora. Os prometo que lo haremos con otro tipo de gráfico que nos permita trabajar un poco más y ver un poco más de información. Pero lo que está claro en estos momentos es que evidentemente el dólar está apretando y está apretando bastante a todas estas divisas, por lo tanto se están devaluando. Cosa que explica también que haya ciertos movimientos en estos países para deshacerse de su moneda propia y trabajar. Con dólares quizás no pueden, pero sí que pueden acceder, por ejemplo, al mercado cripto. Es decir, aquí hay una interesante coyuntura que veremos a dónde nos lleva, pero podríamos ver cómo esta zona del mundo es de las primeras en adoptar de forma más o menos normalizada el uso, por ejemplo, de criptomonedas, sobre todo en ciertos países donde el problema con la moneda es más acuciante, Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo que veremos en próximos programas. Vamos a cerrar con un vistazo al calendario, de la semana que viene, que ya tenemos aquí, en el cual vemos pues que los hechos a destacar de la semana que viene a tener en cuenta para nosotros, y os los ponemos aquí en nuestra sección de calendario en la plataforma Trading Desktop, pues tenemos una conferencia de Jerome Powell sobre monedas digitales y pagos transfronterizos. Esta conferencia va a tener lugar el lunes a las 14 horas GMT+2. Interesante lo que pueda decir Jerome Powell, sobre todo para el mercado de criptomonedas. Los tenedores, los holders de criptomonedas, pues yo estaría muy atento a las declaraciones de Powell, porque seguramente podrá decir algo que influya en ese mercado cripto. Ese mismo día, un poco más tarde, tenemos el discurso de apertura de la conferencia del Banco Central Europeo sobre política monetaria, que va a realizar Christine Lagarde. No creemos que haya muchos movimientos a destacar, ni muchas noticias importantes aquí, pero bueno, hay que hacer un seguimiento, sobre todo para trabajar con cruces con el euro, por lo que pueda hablar Christine Lagarde. Luego tenemos la publicación de las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Australia, que veremos también pues un registro detallado de esa reunión que tuvo lugar hace unas semanas y cómo están los equilibrios dentro del Consejo de Gobierno del Banco de Australia, y sobre todo los criterios con los que se han tomado las decisiones de política monetaria que, como he dicho, pues tuvieron lugar la semana anterior. Esto es el 20 del 10 a las 2:30 de la madrugada, hora GMT+2. Tenéis que pasarlo a vuestro uso horario si queréis hacer seguimiento de esta noticia, sobre todo si tenéis pares relacionados con el dólar australiano. Y cerraremos la semana el 22 del 10, jueves, a las 11:25 hora GMT+2, con una conferencia de Bailey, del gobernador del Banco de Inglaterra, en la conferencia anual que este año, bueno, pues se va a realizar en Glasgow, creo que es la Waterline Summit. La Waterline Summit, bueno, es una conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Veremos a ver si hace alguna lectura o interpretación económica el gobernador Bailey
que pueda impactar en las cotizaciones de la libra dólar, una libra ya bastante castigada y con bastantes oscilaciones debido a la problemática que podemos ver en las próximas semanas con el Brexit. No sé si además por haber alguna declaración relacionada también con el tema del Brexit. Pues nada más, hemos repasado los pares más destacados, como siempre, aunque no ha habido muchas noticias, pero vemos cómo los pares siguen recuperando terreno respecto al dólar y se están enfrentando a importantes zonas de resistencia. Hemos visto los pares también de países latinoamericanos por primera vez, quizás de forma un poco accidentada, pero hemos examinado un poco esos pares y hemos visto cómo el dólar está apretando y está recuperando posiciones de forma realmente acelerada. Y también hemos visto pues el calendario económico de esta semana que viene, marcado por esas comparecencias de Powell, de Lagarde y de Bailey. Nada más, pues aquí acabamos con nuestro espacio semanal de seguimiento de mercados. Si os ha gustado, os ha parecido interesante, suscribíos aquí debajo y así pues recibiréis notificaciones sobre las informaciones que vayamos publicando. Y mientras, sabéis que siempre tenéis la información disponible en forexperiences.com. Un saludo y hasta la semana que viene.